sueño en ese momento era llegar a 1.000 millones de pesetas, era como un sueño imposible, ¿no? Y entonces, claro, esto traducido era 6 millones de euros. Ya estamos en cerca de, llegando ya a los 400 millones de euros, pues es un salto al vacío impensable. Me dijeron que lo mejor de Cantabria Labs es que para ellas es como una familia, que la gente no se va, que llevaban 10 y 23 años y que no tienen pensado irse porque les encanta, porque en lo bueno y en lo malo se sienten parte del proyecto. ¿Eso cómo se consigue? A mis hijos siempre les he dicho que nunca van a ser campeones del mundo en ser los mejores, en los que mejor hablan inglés, los que mejor escuela de negocio han ido, los que más visión empresarial tienen. Les digo siempre que puedo que tienen que ser los campeones del mundo en cercanía, en humanidad, en generosidad. ¿Cuál es el emprendedor o emprendedora español que más admiras? Cualquier persona que abra la persiana de su negocio todos los días. Nosotros con Rafa Nadal llevamos, yo creo que ya casi 5 años, ¿no? O más. Cuéntame la historia en la que rechazaste a Sofía Vergara. Bueno, es un poco atrevido. Todo el mundo con el que he hablado para preparar esta entrevista te define con una palabra y es generoso. Papá era una persona que estaba siempre muy orgullosa del empleo, siempre estaba muy orgulloso de que habíamos creado mucho empleo en Cantabria, no sé qué. ¿Por qué no reconvertimos la fábrica antigua y la preparamos para que trabajen en ellas gente discapacitada? Mis hermanos se quedaron así, mi madre llorando por todas las esquinas. A mí no me preocupa el mundo que dejo a mis hijos. Me preocupa los hijos que dejas en el mundo. Si todos trabajamos con ese leitmotiv, ¿qué hijos dejamos en el mundo? Pues construiremos entre todos un mundo mejor. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right. Hoy he tenido la suerte de entrevistar a uno de los empresarios más reconocidos, más respetados y sobre todo más generosos de España, Juan Madgi. Cuando envié un correo al departamento de comunicación de Cantabria Labs, no me imaginé que me responderían, y menos que lo harían en el mismo día diciéndome que por supuesto Juan podría venir a mi podcast. Así que muchísimas gracias por hacer esto realidad porque hemos aprendido muchísimo y creo que esta entrevista va a ayudar a mucha gente. Juan nos habla de su proyecto vital, Cantabria Labs, el proyecto empresarial que ha hecho crecer desde España a 104 países. Y también nos habla de la rama filantrópica de la empresa y de la familia. Y nos habla de la fundación Cantabria Labs. Juan dice que todo el mundo tiene la responsabilidad de dar, y no solo los empresarios. Me quedo con una frase que ha dicho: lo importante no es el mundo que dejemos a nuestros hijos, sino los hijos que dejemos a nuestro mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompiendo el Molde. Hoy con el empresario más generoso, Juan Madgi. Espero que os guste. Seguramente te hayas marcado como objetivo en 2026 ahorrar, o ahorrar más de lo que lo has hecho en 2025, o empezar a invertir tu dinero de manera segura y de manera fácil. Pero probablemente no sepas por dónde empezar. Hay tantas opciones, hay tantos anuncios que dices, me pilla un poco grande esto y no tengo tiempo de empezar a pensar. Bueno, yo te voy a dar una opción que me ha funcionado a mí y que le ha funcionado a 10 millones de personas en Europa, que es Trade Republic. A través de este banco te puedes hacer una cuenta remunerada con el enlace que te dejo en la descripción o el QR que tienes en pantalla, meter ahí una cantidad con la que te sientas absolutamente cómodo o cómoda, empezar a hacerte la idea de cómo funciona la interfaz, de si te gusta, de si te sientes cómodo, y solo con depositar ahí tu dinero ya estarás recibiendo un 2,02% TAI, que es muy probable que sea más de lo que estás recibiendo actualmente en tu banco. No tienes que empezar a invertir directamente, no tienes que empezar a comprar acciones. El primer paso es crearte una cuenta. Y te animo a hacerlo porque yo estoy encantado. Muchísimas gracias, Trade Republic, y empezamos con el episodio. Juan, con 27 años, un doctor de Harvard, el doctor Fitzpatrick, te escuchó y confió en ti. Decías que este hombre vio una persona joven, con ilusión, con proyecto, y te dijo, pues yo te ayudo, ¿no? Tú has hecho lo mismo conmigo hoy y eso te honra y por eso te doy las gracias, y ahora yo con 26 años, más o menos la misma edad, tengo la oportunidad de escucharte y de aprender de ti. Una de las frases que más repites y que te definen es que la fórmula del éxito es 90% transpiración y 10% inspiración. ¿Crees en la meritocracia? Por supuesto, yo pienso que al final la meritocracia es tú tienes una igualdad de oportunidades, ¿no? Y luego pues, te pones a trabajar en el mundo laboral
Y todo el mundo pues tiene al final más o menos los mismos puestos y tal. ¿Y por qué unos suben y otros no suben? Porque yo creo que la gente se esfuerza más, porque conecta más con la gente, porque tiene liderazgo, porque tiene visión y sobre todo pues porque suda más que los demás. Y entonces yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y eso es un poco lo que siempre, la fórmula que siempre digo, ¿no? 90% transpiración, 10% inspiración. ¿Y qué factores de tu infancia o de tu juventud crees que hicieron que te picase la víbora del emprendimiento? Porque mucha gente verá oportunidades pasar, como las viste tú, a lo largo de su vida, pero por A o por B perderán ese tren. ¿Qué hizo que te subieses a ese tren que estaba un poco descarrilado para intentar enderezarlo? Mira, sinceramente yo no he sido nunca buen estudiante. No me ha gustado mucho estudiar, memorizar y siempre me ha gustado un poco comprender las cosas y emprenderlas, ¿no? De jovencillo, pues yo, pues los fines de semana, pues o cortaba jardines, o lavaba coches, o lo que sea, y me ganaba el dinerillo para poder salir de copas con los amigos. Y en las épocas de estudiante, pues te gustaba mucho salir de copas, ¿no? Ahí empezó, como digo, el emprendimiento, es decir, tener que ganar un dinero lo suficiente, pues para poder pegarme los pequeños lujos que se puede pegar unos a esa edad, que es salir con los amigos y tal. Y eso un poco es el gusanillo, ¿no? Luego, en las épocas universitarias, pues montamos un club de esquí para hacer viajes de esquís, pues todo ese tipo de cosas al final son la semilla del emprendimiento. Y parece que son cosas tontas, pero son cosas que te van dejando ganas de hacer cosas, ¿no? Luego ya, con 27 años, que estaba trabajando yo de becario con un consultor del cual aprendí muchísimo. En esas épocas las consultorías no eran grandes, eran pues una persona con mucha experiencia que trabajaba para diferentes compañías y yo era la persona pues que tomaba notas, que recepcionaba mucha información y luego él me decía cómo lo tenía que ordenar. Y ahí es cuando, trabajando con este consultor, que le encargaron cerrar una compañía, que era hacer un cierre ordenado, y es cuando dije, si esta compañía se puede reflotar, y ahí empezó. O sea, el gusanillo ya lo tenía de antes. Y luego al final yo creo que es un poco, hay que tener un poco de osadía y yo diría inconsciencia. Inconsciencia. ¿Y nos podrías contar la historia lo he contado un poco por encima, ¿no? Pero de aquel doctor de Harvard que decidió escucharte? Bueno, una demostración más de inconsciencia. Y ahora mismo, con lo que yo sé, pues que no sería muy difícil enviar ese fax. Es un fax que me enteré que era el número 1 del mundo en una patología concreta que se llamaba el vitíligo y nosotros estamos trabajando aquí en España con un producto para esta patología, el vitíligo. Y entonces le escribí un fax diciendo, bueno, he enterado que usted es el número 1 del mundo, que tiene más publicaciones y tal, y me gustaría comentarle los proyectos que tenemos en España con un producto, una planta natural para el tratamiento del vitíligo. ¿Le importaría recibirme? Bueno, no perdías nada. Me voy a dar calabazas, como en esas épocas estábamos acostumbrados a las calabazas, y de repente recibí el fax de vuelta con el membrete de Harvard Medical School diciendo, bueno, estimado señor Madji, he recibido su fax con detenimiento y aquí estoy en Boston y venga cuando pueda. Me di unos slots de tiempos y aproveché unas vacaciones que tenía de Semana Santa para irme a Boston y verme con él. Y así fue. ¿Y qué crees que vio en ti que a lo mejor tú en ese momento no veías en ti mismo? Pues yo creo que, claro, cuando miras para atrás, dices, qué osado eras, qué jovencito eras, qué temerario, qué temerario. ¿Qué vio? Pues yo creo que frescura, ganas de hacer cosas, normalidad, ilusión. Entonces la ilusión contamina. Quieras o no, la ilusión es algo que siempre hay que transmitir. Tengas la edad que tengas, estés en el momento que estés o ocupes el puesto que ocupes. Hay que tener siempre ilusión por lo que se hace. Y el hombre lo que percibió, pues eso, fue una ilusión tremenda por un proyecto, por sacar adelante un producto con una planta medicinal que era muy difícil que la gente se creyese. El mismo doctor Fitzpatrick me dijo, too good to be true. Y es verdad, bueno, pues venga, vamos aquí para intentar demostrar que es una realidad. Y fue el padre fue la cuna de las investigaciones de Cantabria Labs con el producto Eleocare. Too good to be true, te dijo. Qué bueno. Y en ese primer año en la empresa, ¿cuál era tu principal objetivo? Bueno, en ese primer año, por supuesto, el principal objetivo era una empresa que iba a cerrar, que la compramos
Y yo lo que tenía que hacer era, tenía una responsabilidad de decir, oye, reflotar la compañía, no hacer un cierre ordenado, sino hacer una apertura ordenada. Es decir, pues nada, lo primero es reunirme con la gente, transmitirles proyectos, ir quedándote con la gente que realmente quería asumir contigo ese proyecto. Porque había gente que lo que quería es, dame lo que me toca y olvídate, chaval, esto no me interesa para nada, ¿no? Y en esas épocas, pues yo me acuerdo que yo creo que podía más, pues, había un grupo de gente muy mayor a la que yo tenía que convencer que esto se podía reflotar. Estaba una compañía que tenía en esos momentos pues pesimismo, porque iba mal, porque el mercado era complicado y cómo vas a triunfar y nada. Y de repente llega un chaval jovencillo que no tenía ni idea de eso y que lo único que tenía era una ilusión de llevar adelante ese proyecto y así fue. Con lo cual, al principio era un poco el día a día, llegar a final de mes, como digo, eso era la mayor preocupación, y luego tener a la gente on board, o sea, a la gente en el proyecto, pues para seguir adelante. Nos escuchan muchos emprendedores. ¿Cuál crees que debería ser la prioridad principal de un emprendedor al inicio? Bueno, es una palabra que voy a decir muchas veces, que es ilusión. O sea, la ilusión tiene que contagiar, tú tienes que tener un proyecto, quiero llegar ahí y hacerlo. Mira, yo el otro día le contaba a mis hijos pequeños, uno que tiene 6 años y otro que tiene 9, o sea, no, tiene 5 y 9. Y les contaba lo de las pesetas. Porque en esas épocas se contaban las cosas en pesetas. Bueno, se pagaban en pesetas, se facturaba en pesetas y tal. Entonces mi sueño en ese momento era llegar a 1.000 millones de pesetas. Era como un sueño imposible, ¿no? Y tal. Y entonces, claro, esto traducido era 6 millones de euros. Ahora estamos en cerca de, llegando ya a los 400 millones de euros, pues es un salto al vacío impensable. O sea, mi sumum, mi alcance, mi cita era llegar a 6 millones de euros, o sea, 1.000 millones de pesetas, y eso era como tal. Entonces, te pones un objetivo, tienes que conseguir esto, oye, pues ya estamos por, no sé, 100 millones, 200 millones de pesetas, tal, vas subiendo, ¿no? Y la compañía va creciendo y siempre vas pidiendo otro escalón más, hasta el infinito. ¿Por qué no? Hasta el infinito, qué bueno. Y en el principio, ¿cuál fue tu mayor reto? Mayor reto es crear equipo. Al final, el problema que se tiene cuando tú emprendes algo, el emprendimiento puede ser solitario, puedes ir solo, puedes ir acompañado. Si vas solo, vas rápido. Si vas acompañado, llegas lejos. Entonces, para ir acompañado, en esas épocas, yo tenías que ofrecer a la gente, más que salario, proyecto. Es decir, oye, vienes aquí a trabajar, empiezas a trabajar con nosotros y esto el día de mañana, si Dios quiere, con trabajo y con esfuerzo y con team, pues irá creciendo y entonces ya tu remuneración irá creciendo a medida que crece la compañía, ¿no? Claro, es que te estoy hablando, yo parezco un abuelo cebolletas, pero hace muchos años toda la gente le decía, oye, vienes a trabajar aquí, te llevas una comisión, te doy este dinero para gastos, para cubrir algunos gastos y ya está, te la juegas. O sea, al final, admitir un puesto de trabajo como ese era también ser emprendedor. Yo durante muchos años he tenido al lado mío muchos emprendedores y sigo teniendo, porque al final tú emprendes en tu puesto de trabajo, emprendes porque apuestas por una compañía pequeña. En esas épocas éramos cantera, contratabas gente joven que acababa los estudios universitarios, los contratabas de comercial y de repente llegaban las compañías más grandes y decían, oye, este chaval se mueve mucho, y se lo llevaban, pero barato, como yo digo. Pero bueno, pues sin embargo había otros que se quedaban porque creían en el proyecto, porque le tenían afecto ya al proyecto y tal, y eso pues la compañía ha ido creciendo. Todos esos chavales que empezaron hace muchos años con nosotros, hoy en día ocupan puestos de responsabilidad en la compañía, tienen liderazgo y sobre todo son ejemplo para otros que están a día de hoy en la compañía. Es un poco la cadena, ¿no? Y en ese plan. Yo me acuerdo que el otro día se jubiló una persona que entró con nosotros también de comercial en la zona norte, y en el discurso de despedida a sus compañeros le decía, mira, no sabéis lo que vivís. O sea, llegáis a una empresa y tenéis la lista de clientes, tenéis un ordenador, una tablet, un coche, un no sé qué, unos gastos pagados,
todo eso. Y yo, sin embargo, tenía que ir a Bilbao, buscar un bar, buscar unas páginas amarillas, buscar en el directorio de las páginas amarillas donde están de las consultas de los médicos y tal. Se pone, y era feliz, y era posible. Y no me digas ahora mismo que no es posible, con el mismo puesto, misma responsabilidad, que no puedes seguir creciendo, ¿no? Y en ese plan. A veces tenta morriña de las épocas Claro. del pasado, porque eran como cada día era una aventura. Y lo importante es que cada día sea diferente en tu trabajo para que seas feliz en el trabajo. Y en esa primera gente que fichabas, ¿qué es en lo que más te fijabas? Yo en las entrevistas siempre he preguntado a qué se dedicaban tus padres, porque yo creo que al final lo que tú has mamado de jovencito lo extrapolas en tu vida. Y eso no es, yo no preguntaba qué universidad has ido, tienen matrículas, no tienen matrículas y tal, sino a qué se dedicaban tus padres. Entonces yo que lo que quería ver era un poco humildad ante un puesto de trabajo para ver que esta gente podía progresar de alguna manera si les iba bien. Y eso es lo que más me fijaba yo. Luego también un poco era muy importante pues el saber comunicarte. Es que la comunicación, sobre todo eran puestos comerciales, la comunicación es muy importante. Y la inquietud. Mira, la silla siempre la dejaba lejos de la entrevista para ver cómo acercaban la silla. Parece que son tópicos, pero son cosas realidades. A mí me encanta observar la gente, la actitud de la gente cuando se sube en un coche. Hay los que se suben, doblan la chaqueta, la dejan bien dobladita y a un ladito y tal. Tú dices, al día 4 gestiones. Y luego llegas, hay otros que cogen, se quitan la chaqueta como pueden, van corriendo acelerados y tal. Al día 10 gestiones. Es una manera. La manera de caminar, la manera de expresarte con la gente, comunicarte, te dice mucho de la gente. Qué interesante. Y en esos primeros años, o incluso después, ¿cuál es el mayor error que habéis cometido o que has cometido? Bueno, es la impaciencia, ¿no? La impaciencia es importante, o sea, el no ser tolerante a veces con ciertas actitudes, el no sé, a mí me recuerdan a veces cosas que he dicho yo, pero Dios mío, ¿cómo he podido decir eso a la gente y tal? Pero bueno, es la juventud, la impaciencia, pues al final te das cuenta con el tiempo, con la experiencia vas diciendo, oye, ¿son errores? No, pues forma parte de tu curva de aprendizaje. Lo importante es que la gente viese detrás lo que es la nobleza de un proyecto. O sea, yo he dicho burradas a la gente, dicen, para exigir a la gente, oye, vamos a trabajar más, oye, esto no me parece que esté bien afinado, nos quedamos aquí, pedimos algo, unos sándwiches para cenar, pero de aquí no salimos. Claro, la gente dice, estamos reventados, y yo, me da igual, estamos aquí para eso. Entonces, a veces ese me da igual lo puedes decir de otra manera. Pero bueno, es un poco lo que hay. Hemos hablado de error, pero hablemos de lo positivo. En España, más del 90% de las empresas son empresas familiares cuya máxima aspiración es en algún día convertirse en una empresa como Cantabria Labs. Vuestro ejemplo, para mí, es algo que se debería estudiar y explicar en detalle en las escuelas de negocio, pero principalmente por una razón. Ayer estuve en el mercadillo de Fundación Aladina, como te comentaba. Luego hablaremos de vuestra rama filantrópica en detalle, pero estuve con 2 trabajadoras de Fundación Aladina, María de Recursos Humanos, que lleva 10 años, y Mamen de Legal, que lleva 23 años. Y estaban ahí como voluntarias. Y cuando les pregunté un poco, ¿no? Les dije que iba a hablar contigo hoy, y les dije, contadme algo que sea realmente interesante de Cantabria Labs que a lo mejor yo no pueda encontrar en internet. Y me dijeron que lo mejor de Cantabria Labs es que para ellas es como una familia, que la gente no se va, que llevaban 10 y 23 años y que no tienen pensado irse porque les encanta, porque en lo bueno y en lo malo se sienten parte del proyecto. ¿Eso cómo se consigue? Pues haciendo familias y al final, por eso digo que muchas veces tú tienes que mirar a tu entorno familiar, ¿no? Tu entorno familiar, es decir, al final el respeto a la gente, el hacer que la gente de alguna manera esté ilusionada por el proyecto, sobre todo la comunicación al personal es muy importante, la cercanía es uno de los valores más importantes que tiene el laboratorio, ¿no? Y Cantabria Labs es una de las cosas que más quiere cultivar siempre, lo que es la cercanía, estar cerca de la gente, contarles los proyectos, contarles las ilusiones. Mira, el otro día, pues con Carmen, la de Legal, pues coincidimos en un torneo de pádel que habíamos organizado en la compañía.
quedé el último, pero me lo pasé de maravilla y les conocí, o sea, podías hablar con ellos en otro entorno diferente y yo les contaba las batallitas, los proyectos que tenía en marcha y todo eso yo creo que lo hace que la gente esté vinculada con la compañía. Por supuesto, el salario es importante, que los centros de trabajo estén bien es importante, que tú les trates bien es muy importante, pero al final un poco lo que es que la gente entienda el proyecto y lo que se llama el orgullo de pertenencia es algo que nosotros cultivamos mucho. Y es verdad que la gente ya muchos años, pues obviamente han visto lo que es la proyección de la compañía y se sienten parte importante, y lo son, parte importante de lo que ha sido el crecimiento de la compañía durante todos estos años. Y las aventuras empresariales. Siempre hablo de, más que de negocio, hablo de aventura empresarial, porque todos los días al final es como una aventura y de verdad que a medida que la compañía ha ido creciendo le han surgido más oportunidades, unas han sido bien realizadas y otras pues no lo hemos hecho bien, pero bueno, hay que aprender, o sea, de los errores se aprende muchísimo, ¿eh? Y Juan, ¿cómo se controlan los egos, los conflictos y la sucesión generacional ordenada en una empresa familiar tan grande para maximizar su sostenibilidad en el tiempo? Bueno, es algo que uno le tiene que preocupar y le tiene que ocupar. Una de las funciones que puede tener un presidente y un consejo de administración, como soy yo, es trabajar para que de alguna manera el consejo esté alineado con la estrategia de la compañía y viceversa. Al ser una empresa familiar, es muy importante que la gente de tu familia entienda la importancia de la compañía, la importancia del legado de la compañía en sí. Siempre pongo el mismo ejemplo. Todas las compañías, todas las familias, no todas, pero familias que han podido progresar, pues siempre se siente orgulloso de la finca del abuelo, la casa familiar, el no sé qué, no sé cuánto. Y yo siempre digo, oye, el negocio familiar es como la finca, como la casa, como tal. Es el negocio. Es algo que la gente tiene que ver. Te tienes que preocupar mucho de que la información, al igual que la tienes para el empleado, la tengas para la que es la familia, que no haya envidias, trabajar bien eso, trabajar en que todo el mundo tenga su momento de protagonismo si lo quieren tener, o estén en una segunda fila si quieren estar en una segunda fila. Y eso pues es algo que tiene que ocupar. Mira, nosotros como familia tenemos firmado desde hace muchos años lo que se llama el protocolo de empresa, un protocolo de familia, que es un poco la razón, las condiciones que tiene que tener la gente para incorporarse al mundo de la empresa familiar, cuando hay discrepancias, cómo se solucionan las discrepancias, tienes que apartar lo que es la familia cuando hay en este caso las discrepancias, y yo creo que lo importante es la armonía. Por ahora es muy fácil. Somos 4 hermanos y yo, pues mis hermanos me han admitido siempre como un poco el líder del proyecto y hasta ahora ha sido siempre muy fácil. Yo siempre digo, oye, la siguiente generación, yo a lo mejor soy el tío Juan, el abuelo Cebolletas, el que ya está fuera de moda, ¿no? Entonces tienes que trabajar muy bien lo que es la sucesión. Y yo por lo menos a mis hijos siempre les he dicho que nunca van a ser campeones del mundo en ser los mejores, en los que mejor hablan inglés, los que mejor escuela de negocio han ido, los que más visión empresarial tienen, pero yo siempre les digo siempre que puedo, que tienen que ser los campeones del mundo en cercanía, en humanidad, en generosidad, y eso es muy importante. Y ese pacto que haces con tu familia, ¿cómo se hace? ¿Se hace con una empresa externa? Primero se desarrolla internamente y luego te ayuda una consultora? ¿Cómo se hace ese tipo de pactos? Para si alguien nos está escuchando y le puede servir de ayuda. Ese pacto técnicamente se llama protocolo familiar, ¿no? Entonces, generalmente lo que haces es, cuando las cosas van bien, es cuando hay que preocuparse del futuro. Cuando las cosas van mal, tú estás ahí apagando fuegos. Entonces, claro, la compañía ha ido creciendo, nosotros tenemos la intención obviamente de seguir al frente de la compañía y durante muchos años y diferentes generaciones, entonces en su día decidimos hacer un protocolo familiar. Pues igual que lo de Fitzpatrick, buscas quiénes son los buenos en tema de protocolo familiar, empresa familiar, y nos dirigimos a ellos, contamos proyectos, entrevistas, y entonces nos ayudaron a hacer el protocolo familiar. Muy importante en el protocolo familiar siempre, los padres, muy importante. La madre, súper importante, porque al final son los que al final son el hilo conductor de los hermanos y
de los nietos, ¿no? Y en ese plan, ¿no? Entonces ya lo tenemos firmado desde hace tiempo, lo actualizamos y luego pues nada, pues se irá, como digo, haciendo la versión 2, la versión 3, la versión 4, porque la familia crece y las necesidades son otras, con el crecimiento. Qué útil. Yo creo que mucha gente que nos esté escuchando a lo mejor no conoce lo que es un protocolo familiar y le puede ayudar o ahora o en un futuro. ¿Cuál es el emprendedor o emprendedora español que más admiras? Pues mira, cualquier persona que abra la persiana de su negocio todos los días. Al final me gusta caminar por las mañanas y veo cómo la ciudad se despierta, ¿no? Y cuando ves que la ciudad se despierta, pues vas viendo cómo la gente pues abre la persiana, abre su pequeño bar, su restaurante o el que repartidor, lo que sea. O sea, todos forman parte. Tú dices, oye, español ilustre que ha llevado la marca España por el mundo. Pues Amancio Ortega, por supuesto, porque es una persona que desde la humildad y el trabajo y la perseverancia, pues ha conseguido pues llevar la marca España a muchos rincones del planeta y eso es muy importante. Sin duda. Y Juan, he escuchado alguna vez que eres un fan del refranero español, ¿verdad? ¿Cuál es el refrán que crees que más te ayuda o que más te representa? Luego te diré yo el mío. Haz el bien y no mires a quién. Al final tú tienes que ser generoso y eso es una forma, o sea, yo siempre digo que las pequeñas cosas, tú puedes ceder un asiento a una señora en un autobús, perdóname, o sea, pues sí, lo cedes y encantado. Y no estás haciendo ni discriminación ni nada de eso. Son ciertas cosas que son detallitos, ¿no? Pues cuando vas a un hospital y vas a visitar a alguien familiar tuyo y al lado hay otra cama, otra persona ahí, pues bueno, pues interrelacionar con ellos, preocuparte por sus familias y tal. Yo creo que la generosidad, yo creo que es un valor que parece de idiotas. De verdad, o sea, a veces parece, no, es tan bueno que es tonto. Perdona. La bondad es la bondad. Y esa la tienes o no la tienes. Y en ese plan, ¿no? Yo creo que es ser generoso. Haz el bien y no mires a quién. Qué bueno. El mío es no le pidas peras al olmo. Que me ayuda mucho. A nivel empresarial siempre digo, camarón que se para, se lo lleva la corriente. O sea, es decir, oye, no hay que estar ahí dándose besos todo el rato diciendo qué guapos somos y tal, qué bien nos va. No, hay que estar estimulado todos los días. Hablemos del crecimiento y la internacionalización de Cantabria Labs. Has conseguido algo que muy pocas empresas familiares logran, que es estar ya en más de 100 países. Quiero entender esa obsesión tuya por la marca y cómo se multiplica en una empresa sin perder la conexión o perder el alma. ¿Por qué tan pocas empresas familiares son capaces de internacionalizarse? ¿Qué hacéis vosotros distinto? Bueno, yo pienso cuando viajas por el mundo, representando a Cantabria Labs en este caso, pues te das cuenta que las empresas españolas compiten bien. Lo que pasa es que no tenemos, es un país que no valora el emprendimiento, no lo valora. Y la marca España, yo digo que viaja muy bien. Nosotros hemos sido emprendedores, hemos sido conquistadores. Quieras o no, hemos descubierto las Américas, mejor, peor. Hemos hecho muchas cosas. La cultura española está implantada en todo el mundo. Entonces yo sí que es verdad que durante muchos años los españoles hemos dicho, bueno, pues nada, que inventen ellos y nos quedamos aquí nosotros. Y yo creo que nosotros estamos capacitados para competir fuera. Yo creo que es más una barrera mental. Yo creo que las barreras estas se están abriendo bastante, ¿no? Y luego ya lo de la marca de compañía es muy importante porque al final nosotros nos dimos a conocer internacionalmente a través de nuestros productos, pero ¿quién hay detrás de los productos? Entonces tienes que empezar a dar importancia a lo que es a la marca corporativa. Uh-huh. Primero construyes con marca de producto, en este caso, en nuestro caso, y luego ya vas con la marca de compañía para que la compañía también sea, oye, si es de esta compañía, los productos ya se supone que son buenos, ¿no? Esto lo aprendí en un evento, pues típico, pues tienes que ir a los eventos y qué rollo este evento y tal, pero luego siempre tienes que ir un poco con seguir siendo una esponja en donde tú escuchas las experiencias de los demás y vas diciendo, oye, y aplicas esto para la tuya, o das consejos, o también yo creo que hay que
es de ida y vuelta, ¿no? Tú recibes información y tú das información. Esto de solamente recibir y no dar nada, pues me parece un poco egoísta, que va en contra de nuestra manera de ser. Y te quería preguntar también por los valores de Cantabria Labs, que comentas muchas veces, ¿no? Innovación, emprendimiento y cercanía. Creo que de primeras, mucha gente que los escucha a lo mejor le parecen palabras vacías o palabras muy recurrentes, pero cuando te escuché explicarlas, me entendí perfectamente por qué se relacionan tanto con Cantabria Labs. ¿Nos podrías explicar qué significan estos 3 valores? Sí, la innovación y el emprendimiento van muy, muy, muy de la mano. Es decir, tú no puedes emprender si no tienes algún tipo de diferenciación, ¿eh? Y van unidas. Pero la innovación es una manera de entender la vida, es inquietud. O sea, innovar es observar. Es ver qué es lo que hay y cómo lo puedes mejorar. Igual alguien inventó la rueda, pero ahora mismo las ruedas cada vez son más ligeras, son tan... Pues así es todo en la vida, ¿no? Luego, vale, tú puedes tener la chispa, lo que es la innovación, esta diferenciación, esta patente. El emprendimiento es, vale, tengo una patente, tengo una innovación, ¿cómo la pongo al mercado? ¿Cómo la llevo? O cómo emprendo nuevas aventuras empresariales. Y el emprendimiento también es una actitud vital, es una actitud corporativa, es decir, meterse en líos. El otro día, en este torneo de pádel interno, pues me sentó al lado una persona de estas que te dan energía, y me decía: Juan, tú sigue pensando, tú danos cosas porque a mí lo de calentar la silla me duele. Danos cosas. Y luego, claro, al final yo pienso así, ¿cuánta gente tengo en la compañía así? Pues lo que tienes que tener es mucha gente así, porque son la gente que te ayuda a seguir impulsando. Versus la otra gente que dice, no nos des más carga de trabajo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Como yo digo, las empresas atraviesan diferentes etapas. En el mundo del emprendimiento atraviesas la etapa de bárbaros a burócratas. Entonces es importante que tú al principio seas como los bárbaros, los vikingos, no sé qué, no sé cuánto. Y luego la burocracia ya es un tema ya que la compañía ha crecido, ha engordado, son como estos gatos gorditos protegidos y tal, que no se quieren. No. Yo quiero en la compañía, siempre hemos dicho que queremos perros callejeros. Gente que se busque la vida más que le busquen la caricia, ¿no? Y ese tal. Hemos hablado de innovación, hemos hablado de emprendimiento y la cercanía yo creo que es la manera de hacer las cosas. O sea, las compañías tienen cuerpo, que son pues los sistemas operativos, no sé qué, no sé cuánto, y el alma. Y al final la manera de hacer las cosas es el alma. Entonces la cercanía, interesarte por la gente genuinamente, no artificialmente, interesarte de verdad, preguntarle por su vida, preguntarle por las cosas que le preocupan, conocer sus aficiones, yo creo que es muy importante. Claro, ahora en la compañía somos 1.200, más me gustaría a mí conocer los nombres de las 1.200 personas de la compañía. ¿Ya? En su día yo me esforzaba muchísimo teniendo como una especie de hojas con las fotos y el nombre de la persona y los puestos que tenía. Me lo sabía en memoria, pero ya me estoy haciendo mayor y ya no retengo. Ni con la inteligencia artificial yo podría saberme los nombres de todas las personas y tal. Pero sí que me interesa dónde están, qué es lo que hacen, cuál es el producto que les gusta o en qué cosas hay que mejorar, ¿no? Y entonces, bueno, hay que seguirlo trabajando. Y de todas las marcas que tenéis, antes hablabas, ¿no?, de la importancia de las marcas primero y luego de la marca corporativa. De todas las marcas que tenéis, ¿cuál es la que más vende actualmente? Bueno, obviamente la que más nos distingue en el mercado y la que nos ha hecho viajar por el mundo, como digo, compitiendo con compañías de primera división, ha sido la marca Heliocare. Hay gente que la llama Heliocare, que es como la escribe, y gente que la llama Heliocare, que son más cultos en el idioma sajón, ¿no? Y esta es una línea de fotoprotección que tenemos, que fuimos los descubridores de la fotoprotección oral, que le hicimos la patente con Harvard, con el Dr. Fitzpatrick, y bueno, esos fueron los orígenes. Entonces, cuando ya el producto estaba preparado para salir al mundo, pues fue cuando hicimos la internacionalización con Heliocare. Sí. ¿Y cuál crees que es la marca que aporta más valor a la sociedad? Bueno, a mí desde luego será que sale a una marca que me ha acompañado toda la vida desde mi infancia, que es Inmunoferón. Inmunoferón es un producto que hace que el sistema inmune sea más activo, más potente. Es un producto que investigó hace muchísimos años mi padre y un equipo de farmacéuticos. Mi padre era farmacéutico y era un hombre muy, muy del mundo de la investigación y le tengo mucho cariño
Y mira, demostró su importancia en la pandemia. Yo me acuerdo que cuando fue pandemia, Immunofenom tuvo un pico así de ventas espectacular porque la salud es lo que más importa. Nosotros tenemos el eslogan de la salud importa, la salud es una victoria, la salud, la salud, la salud, que es lo que creo que nos preocupa a todos. Todos los productos que tienen Cantabria Labs tienen un ángulo de salud. Unos para salud de la piel, otros para salud del sistema inmune, y es un poco salud capilar, o sea, todo, porque somos un laboratorio farmacéutico y nuestro área es la salud, que yo creo que es al final una de las cosas que más importan en la vida. Sin duda. Justo quería hablar de eso, de vuestra relación con la salud, por ejemplo, con los dermatólogos, ¿no? Yo conocí Cantabria Labs a través de un dermatólogo. Dices que son los mejores vendedores, ¿no? Vuestros amigos de la bata blanca, como les llamas. Yo utilizo el champú de Cantabria Labs, de Iraltone todos los días. Hoy me he duchado con ese champú, me he lavado la cara con el gel, bueno, con el limpiador de Toti, de Sofía Vergara, que lo compré ayer en el mercadillo. Y mi relación con Cantabria Labs no empezó porque lo vi en Instagram, ni porque lo vi, sino porque el dermatólogo me dijo, lo mejor para ti es este champú. ¿Cómo te ganas la confianza de los médicos o de los dermatólogos en un mundo donde hay tantas opciones? Bueno, mira, lo primero es que, claro, te la ganas confianza cuando llevas 36 años viviendo en el mundo médico, por decir así, ¿no? Pues yo cuando empezamos en la compañía, pues al final me recorría toda España. Toda España, de verdad, todos los rincones de España me los he recorrido en un 2 caballos, que yo no sé cómo no lo fundí, pero bueno. No era banda de nada, era simplemente yo me dedicaba a ir a donde estaban los comerciales y acompañaba a ellos y yo contaba más que las experiencias del producto, contaba el proyecto a los médicos, ¿no? Entonces, claro, los médicos siempre están bombardeados de productos, recétame esto, recétame aquello, necesito esto, necesito aquello. Pero los médicos, quieras o no, son los especialistas de salud. Son los especialistas, ahora los llamarían influencers, pero son los especialistas de salud. Y les preocupa la salud. Y les preocupa a sus pacientes. Entonces nosotros lo que hacíamos era hablar con los médicos, ver cuáles eran sus preocupaciones, cuáles eran las preocupaciones que tenían sobre sus pacientes y sacar productos para la calidad de vida de sus pacientes. Entonces lo primero, escucha activa con los médicos. Y después, cercanía. Yo siempre puedo decir que tengo un elenco de amigos médicos, a los que quiero con locura, porque han creído mucho en el proyecto Cantabria Labs desde sus inicios y porque nos han ayudado a que la compañía crezca. Y ellos lo ven ahora mismo con orgullo, diciendo esto que no era nada, ahora está en un congreso en México, en Argentina, en Singapur y tal. Y a mí me mandan muchas veces fotos con todo el orgullo del mundo diciendo, mira, oye, veo aquí productos de Cantabria Labs, veo tal, cuánto me alegro, Juan, que me alegro mucho que os vaya bien y tal. Yo creo que eso es importante. Entonces, es verdad. ¿Quién es el especialista de la piel? ¿El dermatólogo? Pues obviamente, si tú eres una compañía que está muy especializada en dermatología, tienes que convivir con la dermatología, ¿no? Yo he visto la evolución de la dermatología en estos últimos años y a mí me han dicho muchas veces, ¿pero qué visión tuviste? Que viste lo de la dermatología y no, fue algo natural. Me encontré más acogido en el entorno de la dermatología porque nuestros productos eran quizá más afines a las necesidades de sus pacientes y para ahí vino la especialización. Pero no es ni de un plan estratégico, ni de McKinsey, ni de nada de esto, sino simplemente estar en el mercado. ¿Y cuál crees tú que es el momento en el que una empresa debe plantearse internacionalizarse? Bueno, obviamente, pues cuando tienes algo que contar fuera, que exportar, ¿no? En nuestro caso me acuerdo, fue el año 2000, Congreso Mundial de Dermatología, y decidimos ir me parece que era en París, y decidimos ir a poner un pequeño stand, y yo, pues ahí mano a mano, pues dando a conocer nuestro producto internacionalmente. El mercado es global. Al final, ahora mismo hay muchísima movilidad, las necesidades son globales, o sea, el sol no solo afecta a España le afecta más el sol que a lo mejor a los suecos, pero los suecos vienen a España, con lo cual tú tienes que tener también tu footprint en esos países, ¿no? Y son cuando tú crees que tienes algo, que puedes afrontar a nivel internacional. Y luego,
hay que viajar, ¿no? Hay que viajar. Entonces, no me gusta el turismo. Me gusta. He viajado, si tengo que poner banderitas en los países del mundo, he viajado muchísimos. Y al final ha sido aeropuerto corriendo, hotel, reuniones en empresas, vuelta, no sé qué, no sé cuánto. Pero también eso te permite observar lo que es el país. No hace falta meterte en la selva con una mochila para ver cómo es un país. Claro. Hay una pregunta que suelo hacer a los invitados cuando han viajado mucho, como es tu caso, que es interesante porque encuentras respuestas bastante dispares. ¿Cuál es el país más raro en el que has estado? Bueno, ¿cuál es el país que más raro me ha parecido cuando he estado con ella? Fue la primera vez que fui a Marruecos. Yo me acuerdo, claro, Marruecos. Tú ahora vas a Marruecos y es un país mucho más desarrollado, más parecido al nuestro, pero a lo mejor hace 30 años, la primera vez que yo fui a Marruecos, fue un hotel de poca muerte, ¿me explico? Tenía que intentar convencer a unos dermatólogos marroquíes de utilizar nuestro producto para el vitíligo, porque el vitíligo es una patología que en Marruecos tiene mucha incidencia, y es que no me atreví a salir del hotel. Se me pareció totalmente tan diferente y me impactaba tanto lo del ruido con la llamada a la oración y tal, que no, a mí me fue un choque tremendo. Bueno, pues yo recuerdo eso, ¿no? Ahora, cuando viajas, como ya estás más viajado, pues ya te das cuenta que hay una cultura más universal, ¿no? Y tal, pero bueno, es el que más me chocó, desde luego fue Marruecos cuando fui por primera vez. Qué interesante. Y de los 104 países en los que estáis, ¿cuál ha sido el más difícil en el que habéis entrado? Ha sido y sigue siéndolo. Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país muy difícil de penetrar, ¿no? Y lo hemos intentado, hemos creado diferentes compañías, diferentes marcas, diferentes proyectos. Oye, pues nada, no ha ido bien. Venga, cierras. Vuelves a intentarlo. No ha ido bien. Vuelvo, cierras. Y estamos así, en la permanente intentona de triunfar en el mercado americano. ¿Por qué? Porque si estás en Estados Unidos, estás en primera división. Si no estás en Estados Unidos, todavía estás ahí en ascenso, ¿no? Pero es así. Bueno, nosotros ya tenemos nuestro footprint en Estados Unidos de una manera modesta, pero el mercado es grandísimo, pero las barreras comerciales para entrar en Estados Unidos son tremendas. Uh-huh. Las barreras en cuanto a que hay mucha competitividad o que el público es muy exigente. Bueno, no son barreras regulatorias, no son tema de normas fiscales o tal, es más la competitividad que hay. O sea, ya el mercado americano en sí es un mercado grandísimo, hay de todo, y dice, pues hay de todo, ¿por qué vas a triunfar tú con lo tuyo? Porque eres un españolito que vienes aquí y tal. Yo creo que tienes que encontrar el buen partner en local, el buen equipo, el equipo, y luego crear una cultura. Y nuestra cultura y la cultura americana es diferente, es muy diferente. Ellos están muy orientados al dinero y nosotros no. Por lo menos en Cantabria Labs no. Entonces estamos más orientados al medio y largo plazo. Entonces, claro, tienes el choque cultural de la rentabilidad inmediata versus la trascendencia y la durabilidad en el tiempo. Y eso es importante. ¿Crees que la perspectiva es más cortoplacista? Mucho más. O sea, lo tiene muy montado para el negocio y entonces... lo que sí que me da envidia del mercado americano o de lo que es el negocio en Estados Unidos es la movilidad que tiene la gente. O sea, tú te ofreces de repente, oye, mira, ahora nosotros teníamos la oficina, la teníamos antes en Los Ángeles, al ladito de donde estaba Sofía Vergara, pero hemos visto que todo nuestro mercado realmente está en Florida, ¿no? Y nos hemos ido a Miami. Pues a mí llevar a la gente de California, Los Ángeles, a Miami, no nos ha costado nada de convencimiento. Oye, que hay que ir aquí, que vamos a ver nada. Es una movilidad muy fácil en Estados Unidos. Ahora hablaremos de Sofía Vergara, pero antes vamos a hablar de Rafa Nadal. Pero antes te voy a decir, Perdona. Si tú quieres montar un negocio en Estados Unidos, monta una empresa de mudanzas. Una empresa de mudanzas. Porque con la movilidad que tienen ahí es tremendo. Porque no son buenas. Qué bueno. Comparado con las españolas. Pues buen consejo para la gente. Una empresa de mudanzas. Gracias, Juan. Hablemos de Rafa. Has contado en numerosas ocasiones que Rafa Nadal ha sido embajador de Cantabria Labs durante muchos años y que luego llevasteis la relación a un siguiente nivel creando juntos NDL Pro Health, NDL de Nadal, por supuesto, pero me gustaría ir un poco más allá, intentar entender cómo te ganas la confianza de un número uno como Rafa cuando me imagino que le lloverán las oportunidades de colaboración, de negocio continuamente. ¿Cómo le das esa seguridad que un deportista de élite que no ha dedicado su vida al negocio, pero que ha sido bastante emprendedor, necesita?
Ya. Mira, nosotros con Rafa Nadal llevamos, yo creo que ya casi 5 años, ¿no? O más, no sé, es que la vida pasa tan rápido, pero él sigue siendo embajador de Cantabria Labs, porque los valores de Rafa Nadal son indiscutibles, es el español universal y es el valor del esfuerzo, la meritocracia, y yo te diría incluso la cercanía. Es una persona tímida, pero en el corto es una persona súper, súper cercana. A medida que nos íbamos conociendo con el tema de la campaña de Déjate la piel importante y nunca en el sol con Helio Care, pues obviamente pues vas conociéndole a él y a todo su entorno familiar. Tú sabes que Rafa Nadal es una persona muy, muy familiar. Su familia siempre le ha acompañado, le acompañan y son un núcleo muy, muy, muy familiar. Entonces, bueno, empecé a conocer no solamente a Rafa Nadal, sino a la compañía, a la familia, ¿no? Y bueno, pues conocí al padre, la madre, tengo muy buena relación con ellos y son gente estupenda, normal. Y al final, pues la normalidad se junta con la normalidad. Ellos vieron que nosotros somos una compañía emprendedora, familiar, con valores. Mira, veraneamos en Mallorca, cerca de donde ellos viven. Eso quieras o no te crea una cultura. Teníamos amigos, mira, él ha sido durante muchos años pues presidente honor del Congreso Lo que da importa en Mallorca y nosotros hemos sido durante muchos años sponsors de la Fundación Lo que da importa. O sea, había muchos puntos de unión. Pero el más importante fue un momento en el que me senté con el padre y le dije, mira, tú nos puedes mirar como sponsors. Pues muy bien, pero nos tienes que ver como emprendedores. Si algún día queréis hacer un proyecto de emprendimiento, aquí tenéis un socio para esos proyectos. Y entonces el padre me la disparó. Me dijo, oye, pues ¿y tú dónde nos ves haciendo cosas juntos? Y yo le dije, pues mira, esto de ND Pro Health me parece un proyecto maravilloso porque Rafa, esfuerzo, superación, salud, deporte y tal. Bueno, tú eres el experto, tú eres el experto. Entonces al final toda la responsabilidad sobre mí. Puse en marcha el proyecto, ellos nos asociamos, o sea, creamos una joint venture, 50% Rafa Nadal, 50% Cantabria Labs, y hasta ahora nos reunimos con frecuencia, vamos viendo cosas para productos para el día de mañana o cómo conquistar. Ahora estamos ya en el momento de salir fuera de España. En España lo hemos hecho durante estos años, lo estamos haciendo bien, pero hay que hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor tienes que estar en Italia, tienes que estar en Francia, tienes que estar en México, tienes que estar... Ahora estamos en los países árabes, o sea, creciendo. ¿Y qué es lo que se vio? Pues proyecto, ilusión y al final pues un poco que largo plazo. No es un tema de pelotazo, es un tema de construcción de una marca a largo plazo. Cuéntame la historia en la que rechazaste a Sofía Vergara. Bueno, es un poco atrevido, pero no. La verdad es que, bueno, a mí me llamó esa gente diciendo, oye, mira, yo represento actrices latinas y tal, y yo en ese momento dije, bueno, ya me están pidiendo a mí unas cremas para su representada, ¿no? No, pero es que mira, mi representada es Sofía Vergara y yo me hice el loco diciendo, ¿quién es esa? Como diciendo, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, hombre, Sofía Vergara, Gloria Pitcher. Y yo, hombre, Gloria Pitcher, esa sí que la conozco, Mother Family y tal. Y entonces ahí ya, de momento rompes el hielo, ¿no? Y, oye, es que Sofía pues quiere hacer una línea con su imagen, con su marca, con su propia marca y tal, y que tú se la fabriques. Y dije, no, nosotros no fabricamos para terceros. Nosotros nos fabricamos para nosotros mismos. Y si quieres, lo que podemos hacer es un proyecto conjunto en donde compartamos la titularidad de una marca, nosotros ponemos lo que es el conocimiento de la creación de fórmulas y Sofía pone su capacidad de relaciones públicas y su imagen para que la marca crezca. Y así nació Toti. Bueno, de una pequeña calabaza que es no te lo hago con tu marca, a decir lo hacemos, pero lo hacemos juntos y corremos la aventura de alguna manera conjunta. Bueno, la verdad es que estamos desarrollando tanto el proyecto de Rafa Nadal como el de Sofía Vergara. Son dos personas con un reconocimiento de marca muy grande y nosotros nos hemos echado a las espaldas pues la gestión empresarial, la gestión del negocio y todo lo que pues sabemos hacer desde hace muchos años y seguiremos aprendiendo porque se aprende. Y cuando se hace una colaboración con una empresa con un reconocimiento de marca tan grande, ¿estas personas normalmente también están involucradas en el negocio, en intentar mejorar la estrategia, etcétera? ¿O simplemente aportan más el lado de la imagen y la comunicación? Pues mira, yo creo que es el gran reto.
El gran reto siempre es llevarlos al terreno del negocio, no solamente al terreno de la imagen, ¿no? ¿Me explico? Yo te puedo decir que en el caso de Rafa Nadal es una persona que cuando tenemos consejos y reuniones está y aporta y se preocupa. Y bueno, porque es una persona que te sorprende mucho, incluso la visión empresarial que tiene. Bueno, pues no te tiene que sorprender. La Academia Rafa Nadal es una demostración de emprendimiento y de valentía. Mis respetos. Tienen ya muchos empleados, lo que es en Manacor, que es un pueblo en el interior de Mallorca, que no es de los pueblos más bonitos de Mallorca, pero bueno, es un tema de legado, de familia, no sé cuánto. Bueno, y en el caso de Sofía Vergara, pues también pasa lo mismo. Entre grabaciones y grabaciones, pues tienes que sacar tiempo para reunirte con ella, para decirle, oye, vamos a hacer estas cremas, pruébalas, dime si te gustan, no te gustan, y no solamente me opines sobre el olor o el color. ¿Me explico? Opíname más desde un punto de vista, sumérgete, habla con tus dermatólogos, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, en eso sí que está aportando, y sobre todo también tienen que aportar en el campo de un poco la imagen, ¿no? Saca tiempo para tu negocio, y eso es muy importante. Y Juan, para crecer e internacionalizar y aumentar la facturación, me hablabas de que ya estáis cerca de los 400 millones. ¿Cómo consigues aumentar la facturación, pero también aumentar los márgenes cada año? ¿Cuál es la clave principal? Bueno, aumentar, al final tú tienes que tener un volumen que te amortiza lo que ya tienes creado. Cuando vas subiendo, yo siempre digo, somos pequeños para ser grandes y grandes para ser pequeños. O sea, al final tú tienes que ir preparando una estructura para el crecimiento. Cuando tú preparas la estructura para el crecimiento, pues obviamente el margen se lesiona. Porque tú tienes que contratar más gente que todavía no produce. Entonces, lo que hay que tener ahí es, como digo, hablar muy bien al consejo y decirle, oye, mira, ahora vamos a ir a una época en donde vamos a mantener o incluso bajar los márgenes para coger impulso para luego otra ola de crecimiento, ¿no? Entonces, ahí lo importante es saber un poco qué es lo que esperas de la compañía. Si tú esperas el corto plazo, pues no apuestes por nada nuevo, me explico, quédate como está y vete amortizando poco a poco. Pero si tú apuestas por el medio y largo plazo, tienes que reinvertir. Nosotros somos una compañía que durante todos estos años hemos ido reinvirtiendo en lo que es la compañía y en proyectos que unos han ido muy bien, otros mal y otros muy mal. Y es un poco lo que pasa. Mantener los márgenes, pues es difícil. Es muy difícil porque cada vez hay más competencia, cada vez hay más productos y proyectos en el mercado, y por eso yo siempre digo que hay que conquistar nuevos océanos, porque a lo mejor se te agota el tuyo actual, del que vives, y tú no sabes dentro de 10 años del cual vas a vivir mejor. Y en ese plan. ¿Y es cierto que las empresas, si no crecen, decrecen? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en la ola expansionista, en donde te están diciendo todo el rato el tamaño importa, el tamaño tal. Bueno, hay compañías que se mantienen en su volumen de negocio y tienen una rentabilidad más que suficiente. Depende de las aspiraciones que tenga y las ambiciones. Yo creo que en el caso nuestro, lo que es el crecimiento es algo que es obligado, porque el mercado crece y nosotros vamos conquistando cada vez más mercados, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido momentos en donde no hemos tenido esas curvas de crecimiento tan grandes. No pasa nada. Prepárate, saca algo que sorprenda y que puedes coger otra ola de crecimiento. Lo que no puedes es esperar que te llegue la ola. O vas por ella o vas por ella. Y es un poco así. Hablemos de labor social. Creo que las empresas, cuando crecen y llegan a cierto nivel, siempre llega un momento en el que dices, bueno, ¿y qué dejo yo al mundo, no? Además de lo que he conseguido. Quiero ir a esa parte, porque la semana pasada estuve en el congreso de la Fundación Lo que de verdad importa, y yo no lo sabía, pero en el congreso vi que erais patrocinadores del congreso y que estáis, luego me contó María Franco, que estáis en Lo que de verdad importa desde el inicio, apoyando a la fundación. Creo que tú has estado en el patronato, ¿verdad? De Sí. Lo que de verdad importa. Y luego el domingo fui al mercadillo de Fundación Aladina y lo primero que vi fue un stand de Cantabria Labs, que por cierto arrasasteis. Era el único, te lo decía antes fuera de cámaras, pero era el único stand de todos que había cola y había una catenaria y había seguridad para que controlar la cola y el flujo de gente. Todo el mundo con el que he hablado para preparar esta entrevista, María Franco, también con Paco Arango, con la directora de la Fundación Aladina,
te define con una palabra y es generoso. ¿En qué momento decides que tienes que empezar a dar a los demás? Pues yo te diría, mira, no es muy estándar, pero yo digo desde que nací, porque yo tenía un padre muy generoso. Entonces al final uno es lo que ve. Entonces yo veía un padre que era tremendamente generoso y entonces la generosidad es algo que nos acompaña en la vida. Entonces no es un tema de no das lo que te sobras, das lo que tienes, das lo que tienes. Entonces o entregas tu tiempo, que eso es la gente que hace voluntariado, porque no solamente hace mecenazgo o obra social el que da dinero, sino el que da dinero, el que trabaja, el que saca su tiempo, el que se preocupa por los demás genuinamente. En el entorno de Cantabria Labs, pues obviamente la obra social empezó ya hace casi 30 años, la primera vez que fui a una misión, porque un misionero que vino a España vino a pedir un medicamento para un niño africano que tenían ahí con un problema óseo. Entonces le dijeron que en España había un laboratorio que tenía un producto concreto y tal, y entonces vino a pedírmelo. Y yo, bueno, ¿cómo lo vas a tener? Claro, si me está diciendo que es para este niño que tiene este problema y que en África no tiene acceso a este medicamento, pues te lo vas a llevar. A ver, trae la maleta, vente dentro de una semana y te llevas la maleta llena de medicamentos, no solamente para este niño, sino para lo que necesitéis. El misionero dijo, este es carne de cañón. Y venga, ¿por qué no te vienes? Pues y conoces lo que estamos haciendo ahí en Turkana y tal. Pues hace 30 años, me acuerdo pues que fui de viaje a Turkana, me acuerdo perfectamente que fue un puente de estos del Pilar, ¿no? Y fui para allá y me quedé diciendo, ¿pero qué hago yo en España con mi zona de confort, con todo lo que hay que hacer por ahí en el mundo y tal? Y entonces desde hace 30 años nosotros llevamos ayudando a esta comunidad misionera y a mí, te digo, son unos momentos del año que siempre más me gusta, es cuando llegas a la misión y ves y te acuerdas de lo que había y ves lo que hay ahora mismo. Y ves que le has ayudado a mucha gente durante todos estos años a tener otro tipo de vida, otra esperanza de vida. Bueno, eso es. Y luego, pues Cantabria siempre se ha ido metiendo en todos los charcos que ha ido saliendo. Somos presa fácil, me explico. Y bueno, en su día ya, cuando ya esto fue creciendo lo que es en volumen, pues decidimos hacer lo que es la Fundación Cantabria Labs, ¿no? Y ahí pues ahí tenemos un proyecto que realmente nos llega al cuore a toda la familia. Sí, hablemos de ese proyecto, porque como decías, además de colaborar con otras fundaciones, el proyecto de Turkana y demás, también tenéis vuestro propio proyecto principal, que es bastante reciente, que es el Centro José Antonio Matgi, en el que, bueno, que está en Santander, ¿no? En Cazoña, en el que desarrolláis actividades para un colectivo en concreto. ¿Nos puedes comentar qué actividades se llevan a cabo y por qué decidisteis ya que era el momento adecuado para crear vuestro propio centro? Muy bien. Primero a mí me hace siempre gracia porque, claro, la compañía se llama Cantabria Labs y todo el mundo dice Cantabria Labs y tal. Bueno, qué bien se vive ahí, yo, de maravilla. Cuando voy veo que es un sitio donde se vive muy bien, una calidad de vida muy grande. Pero nosotros somos una familia de origen mallorquín, vivimos en Madrid, somos muy gatos ya, y la compañía se llama Cantabria Labs. Y entonces digo, oye, ¿y para qué tenéis tanto apego? Pues bueno, vamos a tener apego a lo que es Cantabria si la compañía se llama Cantabria Labs. Entonces, cuando la compañía creció en Santander, la fábrica se quedó pequeña, bendito problema, ¿me explico? Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión, es decir, hacemos la fábrica en otro sitio en donde la mano de obra sea más barata, México, China, Polonia, seguimos haciendo la fábrica, la ampliación de la fábrica en donde estamos, en Cantabria, lo llevamos a Madrid, vamos a otro sitio y tal. Entonces ahí decidimos, obviamente, pues seguir si la compañía se llama Cantabria Labs, teníamos que haber una nueva fábrica en Cantabria. Entonces nos sentamos y decimos, ¿y qué hacemos con la fábrica antigua? Pues claro, proyecto encima de la mesa es, como está en la zona de Santander, donde se está expansionando Santander, pues a vender el terreno y con la venta del terreno financiar gran parte de la nueva fábrica. Y lo descartamos. Descartamos eso, descartamos hacer pisos, descartamos hacer otras cosas. Entonces lo que dijimos es, nos sentamos y decidimos, los hermanos, diciendo, oye, mira, papá era una persona que estaba siempre muy orgullosa del empleo, siempre estaba muy orgulloso de que habíamos creado mucho empleo en Cantabria, no sé qué. ¿Por qué no le dejamos, por qué no reconvertimos la fábrica antigua,
la damos un poquito de chapa y pintura, la arreglamos y la preparamos para que trabajen en ellas gente discapacitada. Mis hermanos se quedaron así, mi madre llorando por todas las esquinas y obviamente el proyecto salió adelante por la generosidad de la familia. El Centro de Formación y Empleo, lo que es la fábrica antigua, hemos hecho lo que se llama el Centro de Formación y Empleo José Antonio Maggi para formar discapacitados y emplear discapacitados. No, como somos una compañía farmacéutica, pues obviamente de formación no sabemos. Tú tienes que trabajar con gente que sepa del mundo de la formación. Entonces buscamos diferentes fundaciones en ese entorno que habían trabajado en formar gente y gente discapacitada. Y nos asociamos con la Fundación Obras San Martín pues para hacer el proyecto de formación. Y el proyecto de empleo, que se llama Capaces, es algo que ya nosotros asumimos el liderazgo diciendo, oye, pues aquí en las instalaciones del Centro de Formación y Empleo José Antonio Maggi vamos a hacer una fábrica en donde trabajen discapacitados y estamos encantados de hacerlo y de seguir haciéndolo y de hacerlo el día de mañana por muchos años. Qué maravilla, enhorabuena por ese proyecto. ¿Cómo se financia la fundación? Pues a través de la generosidad de la familia Maggi, a través de la generosidad de Cantabria Labs y a través de la generosidad de la gente que aporta su tiempo, sus recursos, incluso, pues obviamente, como cualquier fundación, está abierta a cualquier tipo de donaciones. 0 subvenciones, porque nosotros nunca hemos querido de alguna manera depender de ni favores, ni subvenciones, ni nada de esto. Siempre hemos hecho siempre las cosas a pulmón, con las reservas de la compañía, con los ahorros que ha dejado la compañía en la compañía para invertir. Hombre, si vienen subvenciones, hay subvenciones indirectas. El empleo de un discapacitado, pues no tienes unas cuotas de la Seguridad Social como las que tiene el empleo de la gente que no es discapacitada, pero la obra social está ahí. Y no solamente es para las personas que tienen problemas de discapacidad, sino es para toda la familia. Para toda la familia. El otro día yo iba, pues obviamente ya es visita obligada. Voy a la fábrica y voy al Centro de Formación y Empleo José Antonio Maggi. Casi voy más ya ahora al Centro de Formación y Empleo a la Fundación Cantabria Labs que a la fábrica. Y me encanta ver a la gente ahí cómo llegan en su autobús, no sé qué, no sé cuántos, se cambian, se ponen su bata, no sé qué, y se ponen a trabajar, pero con un rigor, de verdad, espectacular y me encanta. Qué maravilla. Qué bueno. ¿Crees que todos los empresarios o empresarias de alto nivel tienen la responsabilidad de desarrollar también esa rama filantrópica? Bueno, todos tenemos esa responsabilidad, no solamente los empresarios. O sea, todos tenemos al final, los que hemos tenido suerte en la vida, entre los que yo me siento uno de los grandes afortunados, por nacer donde nací, vivir en la familia en la que he vivido y recoger los valores de mi familia, yo creo que todos estamos obligados de alguna manera a contribuir a nuestra medida. Pues el que tiene más, pues aportará más. Pero yo te digo una cosa, que parece que al que le va muy bien no aporta. Aportas bien puestos y aportas lo que tengas que aportar, lo que aportar. Y luego con esos bien puestos, el problema es que ese dinero a veces no se gestiona con la eficacia que se tiene que gestionar. Y luego viene el tema de la filantropía. Pues sí, porque al final uno se preocupa de decir, ¿qué dejas en el mundo? Siempre digo esto. A mí no me preocupa el mundo que dejo a mis hijos. Me preocupa los hijos que dejas en el mundo. Yo creo que eso es muy, muy importante, porque al final, si todos trabajamos con ese leitmotiv, es decir, qué hijos dejamos en el mundo, pues construiremos entre todos un mundo mejor. Y parece que esto es como muy evangelizar. Y es que es normal, o sea, me da igual. Lo que sea, o sea, lo que hay que ser es buena gente, generosos, con los de alrededor y la palabra esta que se utiliza a veces de una manera más malentendida, que es la solidaridad, ¿no? Y en ese plan. Me quedo con esa frase. Lo que necesito o lo que quiero enfocar no es el mundo que dejo yo a mis hijos, sino los hijos que dejo yo en el mundo. Me ha encantado. Muchas gracias. Pues estamos terminando ya, Juan. Nos queda muy poquito. Yo siempre... Salud. Yo siempre para terminar hago la misma pregunta y es ¿a qué emprendedor o emprendedora que sea un referente para ti me ayudarías a entrevistar y crees que debería venir aquí para explicar su historia? Mira, cuando me lo has dicho antes,
Y he dicho, pues que bueno, al final, claro, tú siempre uno ve gente más arriba, pero luego, claro, cuando te he dicho lo de la persiana, yo tengo un primo que se llama Nicolás Matgi, que tiene unos cuantos Goyas ya, con unas películas de animación que se llama Tadeo Jones. ¡Qué maravilla! Que que trabajó con nosotros de becario en el departamento internacional cuando acabó su carrera, estuvo con nosotros y dijo, pero un día me llegó y me dijo, primo, es que a mí el mundo del cine y de la animación me gusta, me he pasado toda mi vida leyendo tebeos y quiero hacer tata. Y yo, nada, dale, tírale. Ha tirado con la calle en medio, ha creado una productora audiovisual que se llama Livebox Entertainment de animación, dice que le va bien, y le irá. Ha empleado mucha gente, supongo que gente que son contratos de estos así por obra, no sé qué, pero tiene casi 200 personas trabajando ahí detrás de los ordenadores y tal. Y entonces ya cuando vi sus instalaciones dije, ole. O sea, y es una persona pues que te contará anécdotas muy interesantes de lo que es la dificultad del emprendimiento en el mundo audiovisual. Qué bueno, Juan. Muchas gracias. Me encantaría entrevistar a Nicolás. O sea, sería un lujo. Para cerrar ya, Juan, si borrasen todas tus entrevistas, todos los artículos o todo rastro sobre ti que hay ahora mismo en el mundo y solo permaneciesen los próximos 60 segundos, ¿cuál sería tu mensaje final para el mundo? Pues que hay que celebrar la vida. Yo creo que al final ser agradecidos es muy importante, de bien nacidos es ser agradecido. Y lo que hay que celebrar es la vida. O sea, nosotros los que hemos tenido la suerte de tener una vida estupenda o que hemos podido crear, lo que hay que hacer es dar gracias y hacer lo posible para que pues el mundo sea un mundo mejor para vivir y para sobre todo dejar una buena gente, un buen legado en este mundo. Es lo que yo te diría. Pues y haz el bien y no mires a quién. Me he quedado como muy, muy de iglesia, falta el gospel, pero... Lo pondré de fondo. La realidad. Qué bueno. Juan, ¿hay alguna pregunta que no te haya hecho? ¿Algún tema que crees que deberíamos haber comentado? No, yo creo que al final, mira, este tipo de entrevistas al final son... Tú has hablado un poco de que si fuese un caso del máster o no caso del máster. Yo decía, ¿qué caso máster es Cantabria? O sea, al final es un poco la aventura empresarial. Es un viaje con amigos que ha ido bien y que queremos seguir prorrogando durante mucho tiempo. Si vas bien acompañado, lo consigues. El mayor mensaje a los emprendedores, para mí, es rodéate de buena gente. Rodéate de gente que quiera sufrir. Rodéate de gente que no tenga demasiado ego. Rodéate de metas alcanzables. Y no te desfondes. Si quieres hacer un maratón, empieza por 5, luego 10, luego 15, te vas preparando. Y si quieres hacer un maratón, asegúrate de prepararte el maratón con unos buenos colegas con los que salir a correr todos los días. Entonces, es así. Yo siempre que el mundo empresarial es un viaje, el viaje de emprendimiento, donde hay que ir bien acompañado. Y eso es suerte en la vida. Tienes que tener olfato para atraer talento, pero talento no solamente es la formación académica o lo que sea, sino talento, la capacidad de atraer otras cosas y de retenerlo. Y es un poco así. Entonces eso no es un máster de ningún lado, eso es simplemente la vida a la vida de la gente normal. Y es así. Qué bueno, me ha encantado escucharte, Juan, y espero que hayas estado a gusto. Y bueno, acordaros que si os gusta esta entrevista, hacemos entrevistas cada semana y las publicamos cada domingo con gente maravillosa como Juan que nos cuenta su experiencia. Así que suscribiros y gracias, Juan. Pues nada, a ti. Encantado.